la conversación central de la tarde de hoy. Tenemos el placer de tener la presencia acá de nuestro amigo y hermano Víctor Villanueva, experto en política internacional y más que eso, miembro de la familia de Medios Sumarco. Buenas tardes, Víctor. Así es. Bueno, siempre un placer. Esta es la única citación a un tribunal que uno viene placenteramente. Así es, hermano. Al tribunal de la El tarde. placer es nuestro. Y muchos temas, Víctor. Vamos a aprovechar el tiempo. Muchos temas en el orden internacional. Sí. En el día de ayer, el expresidente Donald Trump anunció su intención de correr nueva vez por la presidencia, la candidatura en este caso por la presidencia de los Estados Unidos de América. Primero, un análisis de tu parte, una ponderación de las posibilidades y el contexto que tiene en este momento Donald Trump, pero también, Víctor, que nos aclares a los amigos televidentes, porque hay muchas dudas al respecto de cómo es posible que Donald Trump, habiendo sido presidente una vez y habiendo perdido el intento de reelección, puede volver a aspirar una tercera vez. Muchas personas no lo entienden porque cuando se habla del modelo estadounidense, lo confunden con el modelo dominicano de que solo puedo aspirar 2 veces, si gané la primera, aspiro la segunda, pierdo, no puedo volver a intentarlo, pero en el modelo estadounidense funciona diferente, para que nos explique. Así es, así es. Bueno, la Constitución de entrada no se lo prohíbe. Está totalmente habilitado constitucionalmente porque lo que se tiene es una práctica en función a no presentarse más allá de 2 periodos. Solo la dispensa la ha obtenido el presidente Franklin Delano Roosevelt en el marco de la Segunda Guerra Mundial y por lo tanto en este caso será la primera vez que un expresidente se postule a la presidencia de esa nación, algo totalmente atípico, pero que no es ya sorpresivo en los postulados atípicos naturales del expresidente Donald Trump. En este caso, obviamente que lo que estará por verse es la capacidad que tenga de ser exitoso en el proceso electoral. Que cuando se proyectaban los resultados de las elecciones de medio término que acaban de acontecer en los Estados Unidos, se pretendía que iba a pasar una marea roja, porque los candidatos que impulsó Donald Trump, que fueron radicales todos, de extremas posturas, fueron de alguna u otra manera, le aplicaron los demócratas ahí una especie de Grandy Mary, en donde le dividieron el voto, apoyaron en las internas del Partido Republicano en una jugada tan maestra como riesgosa, y que votaron por los candidatos de Donald Trump, que eran los más extremistas, y que de esta manera entonces pudieran ellos tener mejor suerte en el proceso electoral, como así finalmente aconteció, en donde, por ejemplo, aunque hayan ganado la Cámara de Representantes los republicanos, en el Senado han quedado con los demócratas ganaron uno, los republicanos perdieron otro, y está el estado de Georgia que tendrá que repetir elecciones para el 6 de diciembre a razón de que ninguna de las opciones obtuvo más del 50%. O sea que indistintamente con el voto de la vicepresidenta, los demócratas estarán siempre dominando el Senado, y ahí entra una jugada, un escenario de subdivisión dentro del peso y contrapeso entre el Congreso y la Casa Blanca, una subdivisión dentro del mismo Congreso con el poder de los demócratas sobre el Senado, lo cual tendrá en un escenario bastante complicado al presidente Donald Trump, quien ya de por sí está teniendo los primeros desafíos, solo conocidos los resultados en los Estados Unidos. Está el caso del gobernador de Florida, de DeSantis, que ya le está marcando entre 12 y 20 puntos de ventaja en la apreciación de la estimación del voto por parte de los republicanos, y nada más y nada menos sale al ruedo lo que el señor Mike Pence, que fue su compañero de la Casa Blanca, el ex vicepresidente de los Estados Unidos, y que ya formalmente ha dicho que Estados Unidos merece otro tipo de liderazgo distinto al del presidente Donald Trump, recordando que aunque fue su vicepresidente, en el momento de mayor tensión, donde se puso a prueba la estabilidad democrática de ese país con el asalto al Capitolio, que precisamente está siendo investigado el expresidente Donald Trump, Mike Pence, a mi entender, se la jugó por el lado de la democracia, de la institucionalidad, y marcó distancia del expresidente Donald Trump en esa contienda como tal. Por lo tanto, cuando usted ve inclusive
cómo votaron los estadounidenses, tú tienes ahí el siguiente dato. El 36% de los votantes fue a votar por la inflación. Uno de los móviles que lo llevaron a votar fue la inflación. Pero 9 de cada 10 de ese 36% votaron por los republicanos. Pero fíjate algo. En la segunda razón por la cual se convocó al electorado de los Estados Unidos fue el aborto. Y el aborto que, a razón de que Donald Trump ha sido el presidente que más jueces postuló y dejó en la Corte Suprema de los Estados Unidos, marcó una tendencia ideológica distinta, conservadora, que fue la que le dio sustento a la eliminación del aborto, a la prohibición, perdón, del aborto. Pues entonces aquí eso fue una causal de que otro universo de votantes, nada más y nada menos que el 27%, haya ido a votar por el aborto. Pero 9 de cada 10 de ese 27% votó demócrata. Y ahí entonces los mismos republicanos están señalando que han tenido que cosechar eso que se pretendía como una marea roja. No fue así precisamente por la razón del aborto, que es la escenificación de ese conservadurismo que impregna el liderazgo de Donald Trump. Bueno, hay algo de orden especulativo, aunque no deja de ventilarse en los medios de comunicación y en todo este entorno respecto al futuro de las elecciones de Estados Unidos, y es el manejo del status quo, que se entiende que detrás de todo esto, con Donald Trump, incluso persecuciones, esto del FBI detrás de él, es una forma del status quo tratar de evitar nueva vez la posibilidad de que Donald Trump llegue al poder. ¿Qué es de cierto en eso? No, aunque hasta la propia ciudad de Washington, D.C. está diseñada a estilo masónico, realmente la institucionalidad ahí funciona. Sí. Y él ha sido un maestro burlando lo que son las implicaciones de sus actuaciones en repercusión tanto en lo fiscal, en lo tributario, en los temas relacionados precisamente a la responsabilidad como presidente, el manejo de secreto de Estado, en fin. Y aquí lo que estamos viendo es que él está siendo investigado por elementos totalmente imputables, con pruebas ya más que suficientes, y fíjate cómo él hace. Para evitar testificar por la implicación de lo del Capitolio, ¿qué hace él? Demanda a la comisión. Y le somete una demanda, y en esa estrategia, en ese estratagema, él evita tener que presentarse a testificar, pero anuncia su candidatura presidencial, que no es más que un mecanismo para tratar de intimidar en función a que el electorado me respalda y alegar persecución política, como lo alegó cuando se le hizo el allanamiento en función a esto. Por lo tanto, no creo que haya sido temas de tendencias internas. Claro está, ¿por qué un político en Estados Unidos siempre dice, no, yo no vuelvo a aspirar más? No vuelvo a aspirar es para no activar todas las persecuciones que los equipos de campaña del universo de votantes, de aspirantes que tiene ese sistema político, te caigan encima. Sí. ¿Y a quiénes tiene él encima? A los propios republicanos, a los demócratas y a determinados sectores, sobre todo liberales, que no van a permitir que él sea presidente. ¿Quién es el reo? Él se está haciendo ahora mismo reo de sus propios actos, con todos los cazadores encima de él. No creo que, porque su liderazgo ha sido totalmente inocuo en función a postulados. Él tiene posturas, pero no postulados. Y al no tenerlo, obviamente que él no podrá superar el devenir que le viene en función a todas las estrategias y señalamientos por sus propias actuaciones, porque no ha habido nada inventado. La ocultación y la obstrucción de investigaciones, de documentación están ahí. Lo que él hizo en el asalto al Capitolio está grabado. Entonces, son cuestiones realmente que él no tendrá cómo surfear esto, y esto es más que una estrategia de su parte, como la ha hecho con el tema fiscal, por ejemplo, que veremos cómo es que en verdad, si él va a tener, si va a tener en la chistorra el arma necesaria para salir de estas circunstancias. Víctor, o sea que la candidatura de Trump no es automática. Yo me atrevo, tendrá que derribar muchos obstáculos. Tendrá que pasar por el sedazo de las convenciones internas, estado por estado, pero a la vez, y miren que no soy de academia, no soy dado
a las especulaciones, pero me atrevo a apostar, a plantear la hipótesis de que no llega al final del proceso interno del Partido Demócrata. Se va a retirar. Epa. No llega al final. Se retira. No llega al final. No llega al final. Se Víctor, retira o lo retiran. para que no, y el tiempo avanza, otro acontecimiento trascendental de esta semana fue la reunión del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y el presidente de la República Popular China, Xi Jinping. Estamos hablando de los dos líderes más importantes del mundo. Estados Unidos y China, solo con este dato usted tiene una idea de la relevancia de estos dos señores, son responsables del 42% de todo lo que se produce en bienes y servicios en el planeta, esos dos países. Entonces se reunieron estos dos líderes y surgieron muchas declaraciones interesantes. Y una de estas fue el hecho de que se desmarcan ambos prácticamente de responsabilidad en el tema de la guerra de Rusia y Ucrania y conminan a que se inicie un diálogo en esta parte del mundo. También se habló sobre el estrecho de Taiwán, también se hablaron sobre temas de geopolítica global, también de las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y China, pero en ese contexto de la guerra de Ucrania, esa reunión de esos dos líderes, los más importantes del mundo, ¿qué representa? Bueno, representa mucho. De entrada, deja solo a lo que es las tendencias que se tendían de que China iba como un incondicional de Rusia. Ya ese planteamiento, ya esa premisa se cae. Y por lo tanto, claro, no ha traído China por la buena fe, la buena voluntad y la paz mundial, no. Se insiste en función al desempeño proyectado económico de la economía de China, que tiene grandes reveses y que tiene amplias situaciones internas con muchas multinacionales chinas que pueden comprometer la suerte económica por varios años de esa nación. Así que, por lo tanto, la jugada de Xi Jinping es más que pragmática y viene a establecer un 2-1 en función a la estabilidad económica mundial, más que los intereses de Rusia en función a lo de que acontece en Ucrania. Por lo tanto, Ucrania queda sola en función a que la OTAN no le va a aceptar la membresía. Yo entiendo que no hay condiciones para esto, entiendo que se va a obligar que este Estado juegue a ser un Estado pendular, un Estado equidistante en función ni a Rusia ni a Occidente, y a la vez vemos cómo en paralelo, mientras esta reunión se daba, también acontecía otra reunión en Turquía, donde tanto los rusos como los estadounidenses se reunieron en Turquía con misiones debidamente establecidas por ambas partes, tomando a Turquía como escenario, donde por primera vez inician conversaciones sobre armas nucleares. Y al establecer esas conversaciones es un primer acercamiento de cara a esto. Claro, aquí entramos en matices, por ejemplo, con el hecho circunstancial que aconteció ya y que nos despertamos todos con el tema relacionado a lo de Polonia. Sí. Pero que puede ser también en contrarrespuesta a esto, porque hay muchas tensiones en que esto no avance por la vía diplomática. Los principales generales de los Estados Unidos han insistido en que a Ucrania hay que llevarla al escenario de la conversación y el diálogo diplomático, y veremos cómo esto va a tener, si tendría calado, porque el ánimo del presidente Zelensky es erigirse como un general de guerra, en lugar de diplomático. Aparentemente ha asumido ese personaje y no ha viabilizado las conversaciones diplomáticas que se necesitan en función a esto. Y lo otro está que hasta el propio Kissinger opinó sobre este encuentro entre Biden y Xi Jinping. Se proyecta obviamente que el conflicto con Ucrania tiene que dársele el trato a Rusia como que ganó. Hay que evitar ahí el tema de los egos, la actitud, la personalidad de Vladimir Putin, que todo eso entra en juego en las negociaciones, obviamente, el contexto del entorno militar que él tiene. Rusia ha quedado devastada, una cantidad enorme de soldados que han fallecido, pero a la vez ha evidenciado la
la baja tecnología en sus equipamientos militares. Por ejemplo, solo los ucranianos, sin ayuda de nadie, le interceptaban las comunicaciones de sus propios generales. Entonces, ya ahí se evidenciaron muchas cuestiones que a Rusia le va a costar décadas, y yo creo que su principal pérdida ha sido o será lo que ha significado el bajo nivel o la baja del nivel de lo que se presumía del ejército ruso en términos de equipamiento, de táctica y de prácticas, porque aunque sean temas de propaganda de guerra, también hay mucho documentado sobre avasallamiento de los militares a población civil. Y esto tendrá también que verse en un futuro no muy lejano, porque aquí se ha transgredido todo tipo de circunstancias y es muy probable que tenga que discutirse dentro de los próximos 10 años alguna constitución de un tribunal especializado sobre los crímenes que se han establecido sobre Ucrania. ¿Crees o no que se agudice el conflicto con el impacto de este misil en territorio polaco, tomando en cuenta que la OTAN... El propio Biden dio el primer punto de partida a la opinión pública global, declarando improbable que haya salido desde Rusia. Aún haya sido Rusia, Polonia es un Estado miembro de la OTAN. Y la OTAN tiene la facultad, primero, del artículo 4 de la Carta de la OTAN, que establece que tiene que llamar a consulta en caso de una agresión. Y el artículo 5, que establece el principio de la defensa común, de que a cualquier miembro de la OTAN que sea atacado, entonces tiene que haber una respuesta. Si esto acontece en medio de negociaciones, aunque diga, miren, Rusia hecho en Rusia, filmado y autografiado por Vladimir Putin, lo van a declarar como lo han declarado. De hecho, repasé la prensa europea hasta antes de llegar aquí, y lo que se ve claramente es la postura oficial de que eso fue un misil ucraniano, de que eso fue de Ucrania, mientras el propio Zelensky dice es que eso vino de Rusia. Pero nadie, ahora mismo, para que ustedes vean, nadie le va a creer a Zelensky. Nadie fue entonces. Zelensky no tiene la razón. Los rusos fueron los primeros que dijeron, yo no tengo que ver con eso. Zelensky no tiene la razón. Víctor. Y ahí va la cosa. Víctor, intentar una nueva guerra fría, ya con dos contendores distintos, porque antes la Guerra Fría es significada por Rusia y Estados Unidos, ahora entonces se intenta entre Estados Unidos y China. No. Una Guerra Fría quizás con un elemento adicional, porque antes la Guerra Fría más bien se centraba en las artes, en los deportes. Ahora entonces entraría en el elemento de la tecnología y lo digital. No creo. No hay forma. El mundo va en tendencia a una multipolaridad. Todos los tratadistas de relaciones internacionales, Morgenthau, todos los pensadores sobre relaciones internacionales de hace décadas, el planteamiento es pasar de un estado hegemónico del siglo XX, que lo ha sido los Estados Unidos, a un contexto de multipolaridad del siglo XXI. ¿Qué significa esto? Bueno, que habrán bloques de países que dentro de las dinámicas de la humanidad serán las potencias en potencia comercial, potencia financiera, potencia militar, potencia industrial. Entonces, el interés de China es ser potencia industrial y comercial. El interés de los Estados Unidos es ser potencia militar y financiera. El interés de Inglaterra es ser potencia financiera. Entonces, ya cada quien irá a lo largo de este siglo, porque esto no es cuestión del año que viene, de 2 años, no. Tenemos que ver, las relaciones internacionales tenemos que verlas por bloque de siglos. Y en este siglo lo que necesitamos, lo que se va a evidenciar es la consolidación de una multipolaridad. Y en esa consolidación, pues entonces, se va a definir quién es quién, y esos acuerdos será sobre esta base. Pero Guerra Fría nadie la va a promover porque los efectos van en contra de esos objetivos que todos tienen definido y que estamos viendo cómo lo van diseñando desde el G20 y el G7, como esta reunión que está aconteciendo justo el día de hoy en Indonesia. Víctor Villanueva, siempre es un honor
para mí nos es un acompaña, hermano, ¿verdad? un hermano de Como nosotros, un hermano de internacionalista siempre, nosotros. ¿verdad? De la casa. A quien Sí, queremos. sí, sí, así mismo, Mientras no me quite el cariño, ya yo estoy pago, estoy Sí, sí, bien. desde los tiempos, ¿verdad? Porque todos comenzamos, somos una generación, Sí, pertenecemos que sí, comenzamos sí. todos. Ya no calculo juntos, los ¿verdad? años, tú ves. Ya tenemos. Hay Si que le invitar, ponen tenemos este- unos añitos, si hay que le invitar a ponen- Víctor después a que hable de la fuerza del pueblo. No, claro, bueno, cuando claro, ustedes sí, tú sabes digan, que. ustedes digan. Sí, 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 sobre todo ya que viene, por ahí viene un año bien caliente. Ahí y- hay menudo Sí. también. El año preelectoral. Vamos para bueno, el poder, vamos para el sí, poder. si no todo Ernesto Jiménez como un poco más entusiasmado de la Sí, cuenta. sí, Como que sí. el tema me gustó. ¿Verdad? Sí, Sí, bueno, claro. Nos vemos en la próxima ocasión. Agradecemos, Señores, Víctor, sí. por haber estado con Gracias, nosotros. Y gracias. agradecemos a todos ustedes, amigos y amigas, por la gentileza de su sintonía. La invitación queda abierta para que mañana, a la misma hora y por el mismo canal, estén nueva vez con nosotros aquí en el Tribunal de la Tarde. Feliz resto del día, que Dios les bendiga.